Reciban un afectuoso saludo a alumnas y alumnos de segundo grado. Soy la maestra Varinia Mateos Mercado y les doy la bienvenida a esta nueva sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética, que se titula Desafíos de mi entorno para ejercer las libertades fundamentales. Antes de dar inicio, recuerden que es importante mantener los hábitos de higiene como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, practicar el estornudo de etiqueta y mantener la sana distancia para evitar contagios. En esta sesión analizarán los desafíos que pueden presentarse en los diferentes contextos donde se desenvuelven y que limitan u obstaculizan el ejercicio pleno de las libertades fundamentales. Conocerán brevemente a qué se refieren las libertades fundamentales y cuáles son. También mencionaremos las leyes mexicanas que las respaldan. Enseguida, revisarán los ejemplos de la vida cotidiana donde practican dichas libertades y considerarán sus experiencias personales en relación con los desafíos que prevalecen para el ejercicio de las mismas. Les invito a que se sienten cómodamente y presten atención a los diversos recursos de apoyo que compartiremos con ustedes. Tengan a la mano su libreta, lápiz, bolígrafo y una regla, pues además de tomar notas sobre el tema, desarrollarán una tabla comparativa y responderán algunas preguntas en un análisis de caso. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Quiero comenzar diciéndoles que a lo largo de su vida experimentarán una serie de situaciones que les permitirán explorar quiénes son, las cosas que les gusta hacer, las metas que quieren cumplir y los sueños que les gustaría alcanzar. Sin embargo, esto es posible, entre otras cosas, si ejercen las libertades fundamentales. Seguramente cada uno de ustedes ha experimentado situaciones que les han permitido el ejercicio de las libertades fundamentales en su familia, la escuela, los grupos a los que pertenecen, en su comunidad y en otros ámbitos más. No obstante, es probable que tanto ustedes como sus conocidos enfrenten situaciones o desafíos que limitan las libertades. A modo de ejemplo, les comparto el siguiente caso. En muchas comunidades, tejer es una labor de mujeres. No es muy común que un hombre realice esta actividad e incluso es mal visto. Sin embargo, Pedro Martín decidió superar estos prejuicios y hacer lo que a él más le gusta: tejer en telar de cintura. Para mí, ser artesano tejedor es un orgullo. Cuando empecé en este oficio, mi comunidad lo veía mal. Algunos me descalificaban verbalmente porque no era común que un hombre bordara. Prevalecía el machismo. Con el tiempo, esta idea ha ido cambiando. Hoy se aprecia más la parte artística y se han dado cuenta que de esta labor se puede vivir. Así como este testimonio, hay muchas situaciones que constituyen desafíos para el ejercicio de las libertades. En el caso de Pedro, por los estereotipos, se veía limitado en el ejercicio de una de las libertades fundamentales. Para identificar los desafíos, les propongo que reflexionen a partir de las siguientes interrogantes. ¿Ustedes qué desafíos han enfrentado para ejercer las libertades en los ámbitos donde se desenvuelven? ¿Qué propondrían para evitar que esos desafíos afecten el ejercicio de las libertades fundamentales? Por el momento, anoten una o dos ideas principales. A lo largo de la sesión pueden ir complementando la información con otras ideas e inquietudes. Pueden ayudarse en un organizador gráfico para facilitar la presentación de la información que les resulte de interés. Antes de profundizar en el tema de esta sesión, les invito a que recordemos con el siguiente video qué es la libertad y cómo ejercemos nuestro derecho a las libertades. Es que no puede ser. Es increíble que esté pasando esto hoy en día. ¿Cómo pueden prohibir ver un partido de fútbol a las seguidoras iraníes? Sí, y según la nota les prohibieron también manifestarse. Pero tienen derecho a mostrar que no están de acuerdo. Claro, y también tienen derecho a opinar y a ejercer su libertad. Pero parece que en ese país... La libertad es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse de una manera y de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Así, una persona puede ejercer su derecho a la libertad, pero este termina donde empieza el derecho de la otra persona. La libertad puede ser individual o colectiva. La primera se centra en el individuo y la segunda en los grupos. Entre las libertades individuales se encuentra la libertad de pensamiento, así como la de opinión, de circulación y de religión. Y entre las libertades colectivas se encuentran la libre asociación, la libertad sindical, la de reunión pacífica y la de manifestación.
Cuando elegimos o tomamos alguna decisión sobre qué hacer, cómo vestirnos, qué comer o a dónde ir, hacemos uso de nuestros derechos. También al transitar por donde queremos, ejercemos nuestro derecho al libre tránsito. Al decir lo que pensamos y manifestar nuestra opinión sobre lo que sucede en el mundo, también ejercemos nuestros derechos, en este caso, la libertad de opinión y de expresión. ¿Qué les pareció? ¿Cómo ejercen ustedes las libertades fundamentales en su entorno? Como se explicó en el video, la libertad la ejercemos en acciones cotidianas de nuestra vida diaria, como la elección de prendas que queremos vestir, pero también en situaciones que nos permiten ejercer las libertades fundamentales, tales como nuestra forma de pensar, las opiniones que expresamos, la religión que profesamos o la manifestación de nuestras inconformidades y propuestas ante el gobierno o alguna institución. Es importante recordar que las libertades fundamentales son derechos proclamados en el marco legal de nuestro país, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como tal pueden ejercerlas a plenitud, en favor de su desarrollo personal y de los grupos sociales con los que interactúan. Sin embargo, pese a que las libertades están garantizadas en las leyes, persisten situaciones que limitan u obstaculizan el ejercicio de las mismas, como sucede con el joven del primer testimonio o como lo manifestaron los estudiantes al inicio del video, donde determinadas normas prohíben a las mujeres ejercerlas. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si no pudieran ejercer las libertades fundamentales debido a que determinadas normas así lo establecieran? Entre las posibles consecuencias estaría que muchas de las cosas que disfrutan hacer podrían verse afectadas. Sin embargo, en nuestro país, para garantizar el ejercicio de las libertades fundamentales de la población infantil y adolescente, el 4 de diciembre de 2014, la Cámara de Diputados publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos a escuchar un fragmento de algunos de los derechos y libertades que promulga dicha ley en la voz de una adolescente. Niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, a disfrutar libremente de nuestra lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyen nuestra identidad cultural. Gozamos de libertad de expresión, por lo que se debe tomar en cuenta nuestra opinión al respecto de los asuntos que nos afectan directamente o a nuestras familias o comunidades. Como escucharon, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se hace referencia a las siguientes libertades fundamentales: libertad de pensamiento, convicciones éticas y de culto, libertad de expresión, libertad de asociación. Además de las anteriores, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 se establece la libertad de tránsito. Entonces, es necesario que ustedes conozcan los derechos y las libertades que pueden ejercer, pero también que sean conscientes de los desafíos que existen en su entorno para que sepan qué hacer ante tales circunstancias. En la vida diaria como adolescentes se desenvuelven en diferentes escenarios donde ejercen las libertades. Las ejercen al cuestionarse a sí mismos, explorar las reglas o normas para la convivencia, cuestionar situaciones que suceden en su entorno y tomar decisiones que tienen que ver con su persona. Todo ello se relaciona con la facultad que tienen para ejercer las libertades fundamentales. Antes de adentrarnos a los desafíos para ejercer las libertades, los invito a realizar la siguiente actividad para que reflexionen acerca de cuáles de ellas ejercen y cuáles no, en los diferentes ámbitos o espacios como su familia, la escuela, sus grupos de pertenencia en la localidad donde viven, entre otros. Dibujen una tabla con 3 columnas y por lo menos 5 filas, como la que se muestra, para que puedan anotar sus ideas. En la primera columna coloquen el encabezado espacios o ámbitos y debajo en las filas anotarán justamente aquellos en los que ustedes se desenvuelven. Por ejemplo, familia, escuela, grupo de amigos, equipo deportivo, club artístico o grupos que haya en su comunidad, como comités vecinales u otros. En la segunda columna anoten como título libertades que ejerzo. Esto en cada uno de los ámbitos o espacios donde se desenvuelven. Por ejemplo, en mi familia ejerzo la libertad de culto,
en mi comunidad la libertad de tránsito. En la tercera, coloquen en el encabezado la frase libertades que no ejerzo, donde anotarán cuáles libertades consideran que no están ejerciendo en cada ámbito. Ahora bien, como hemos comentado previamente, existen diversos desafíos, es decir, situaciones o dificultades que limitan el ejercicio de las libertades fundamentales. Por ejemplo, hay situaciones o desafíos que tienen que ver con las normas sociales, costumbres, ideas o actitudes, como la discriminación, asociados a los estereotipos y los roles de género. Asimismo, existen otros muchos obstáculos de tipo social o económico, tales como la pobreza, la desigualdad, la marginación o la inseguridad. Hablemos de una situación que estamos viviendo actualmente. Debido a que debemos cuidarnos por la pandemia, tuvimos que decidir tomar las medidas recomendadas para evitar una alta propagación de los contagios. Esto, de alguna manera, propició que nos hayamos visto limitados en cuanto al ejercicio de las libertades fundamentales, comparado con la situación que vivíamos antes de esta, en los diversos espacios donde convivíamos o interactuábamos. Pero, para ejemplificar algunos casos específicos de desafíos que enfrentan las y los adolescentes en nuestro país, en el marco del Día Internacional de la Juventud, la UNICEF hizo una consulta para que dieran su opinión a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas como joven en México? Estas fueron sus respuestas. Que duden de mis capacidades, ser escuchada y apoyada, ser vista como alguien muy joven para poder opinar, la idea de que somos incapaces de tomar decisiones, transformar el mundo que me rodea, falta de reconocimiento por lo que aporto a mi comunidad. Reflexionen respecto a lo que comentaron las y los jóvenes. ¿Se identifican con las situaciones que mencionaron? ¿Por qué? En el caso de cada uno de ustedes, ¿cuál consideran que sería su mayor desafío como adolescentes? Escriban respuestas breves o ideas principales en el cuadro que elaboraron previamente o en forma de listado, según lo prefieran. Les comparto algunas ideas mientras ustedes escriben lo que piensan. Por ejemplo, cuando fui adolescente no se nos involucraba en asuntos de mi comunidad y tampoco podíamos opinar, porque quienes tomaban las decisiones eran solo las personas adultas. Esto porque se consideraba que no teníamos la experiencia suficiente. Seguramente ustedes también escribieron situaciones interesantes. Ahora bien, retomando el caso de las y los jóvenes entrevistados por la UNICEF, su preocupación está en si son o no tomados en cuenta y si su voz es escuchada, así como las ideas que aportan. Las inquietudes que comentaron hacen referencia a situaciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia, así como de expresión, que les permita opinar o dar sus puntos de vista. Lamentablemente, no son los únicos desafíos que existen para la adolescencia y juventud mexicanas. Como se mencionó, algunos tienen que ver con las actitudes del entorno o bien las condiciones sociales que imperan. Otro ejemplo de desafío en lo que se refiere al ejercicio de la libertad lo encontramos en las prácticas religiosas. Algunas y algunos adolescentes consideran que hablar de la religión que profesan puede ser causa de rechazo o burla. Una situación más grave aparece cuando la comunidad donde viven los rechaza por practicar una religión diferente a la de la mayoría. Si bien en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 24 establece la libertad de culto como un derecho fundamental, se siguen practicando actitudes de rechazo hacia las personas que profesan ciertas religiones. Por ejemplo, en Tuxpan de Bolaños, en el estado de Jalisco, algunos pobladores han sido rechazados por no seguir las prácticas religiosas que predominan en la comunidad, o bien, como ha sucedido en Chiapas, con integrantes de diversas comunidades indígenas. Lo anterior nos deja ver que en ocasiones nuestros comportamientos como individuos o grupos de personas son un obstáculo para el ejercicio de los derechos y las libertades de las demás personas. Un escenario muy similar se produce con las prácticas culturales de aquellas y aquellos jóvenes con raíces indígenas que tienen que emigrar y que al expresarse en su lengua materna, portar la vestimenta que forma parte de su identidad, escuchar la música tradicional, entre otras cosas, esto se convierte en motivo de discriminación,
situación que, desafortunadamente, prevalece hasta nuestros días. De acuerdo con lo que hemos comentado, ¿consideran que, en su caso, se ha visto limitada la libertad de culto? ¿Por qué? ¿Conocen casos de amigas, amigos u otras personas a quienes se les ha obstaculizado la libertad de creencias religiosas o de convicción? Si es así, escriban un caso que ustedes hayan enfrentado o bien alguno del que tengan conocimiento. Ahora que conocen un poco más sobre el tema, pueden identificar cuáles son los desafíos que enfrentan en su contexto. Probablemente algunas de las situaciones que se han mencionado les resultan familiares y puede ser que las estén experimentando. Ahora bien, ¿qué situaciones o desafíos en particular consideran que en su entorno obstaculizan el ejercicio de las libertades? Recordemos que las libertades fundamentales son libertad de pensamiento, conciencia y de culto, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de tránsito. Para poder identificar los distintos desafíos en su contexto, pueden apoyarse en el siguiente esquema y complementarlo conforme avancemos en la sesión. Escriban en el centro del diagrama desafíos para ejercer las libertades en mi contexto. Anoten alrededor los diferentes desafíos, por ejemplo, ideas o costumbres que prevalecen en su familia o en su localidad, que dificultan la libertad de pensamiento o de convicciones, actitudes o comportamientos que han vivido o notan que han sucedido en la escuela y que restringen la libertad de convicciones, de culto o de expresión, situaciones que impiden la libertad de asociación y que limitan su participación en proyectos culturales, artísticos, deportivos o de entretenimiento. Recuerden que hablamos sobre el ejercicio de las libertades fundamentales y que los únicos límites que deben existir para poder practicarlos son la dignidad humana, el respeto a los derechos y lo que establecen las leyes, pues estas procuran que nuestras acciones no afecten a las demás personas y puedan ejercer a plenitud los derechos y las libertades, de igual modo que ustedes. En lo que escriben los desafíos que hay en su entorno en cuanto al ejercicio de las libertades, les invito a escuchar el testimonio de Luney, una adolescente residente del Estado de México que, al igual que ustedes, cursa el 2º grado de educación secundaria y nos cuenta cómo percibe las condiciones para ejercer su derecho a la libertad de tránsito en su comunidad. Yo siento que mi derecho a la libertad no lo puedo disfrutar al 100% porque, por ejemplo, yo no puedo salir al parque con mis amigos sin que un adulto nos acompañe, ya que corremos el riesgo de que nos secuestren o nos pueda pasar algo malo. ¿Qué opinan sobre lo que menciona el UNEI? Es posible que muchos de ustedes tengan esa misma dificultad, independientemente de que vivan en una localidad rural o urbana. Esto debido a la inseguridad. Sin embargo, habrá otras limitantes que dependen del contexto donde viven. Para complementar las ideas que han anotado como parte de la actividad que están realizando, podemos destacar otros casos. En una comunidad rural es posible que la libertad de tránsito no se vea obstaculizada como lo menciona el UNEI, pero tal vez sí la libertad de convicciones. Por ejemplo, quizá algunas o algunos de ustedes quieren seguir estudiando, incluso una carrera profesional, pero tal vez la costumbre sea que la mujer ya no estudie, porque se casará y no requiere más estudios, o bien que es mejor que el hombre se dedique a trabajar y juntar lo necesario para cuando decida formar una familia, aunque en ambos casos su convicción sea seguir estudiando. O también puede ser que la situación económica de la familia sea la causa de que ustedes o sus familiares adolescentes no puedan dedicarse a las actividades propias de su edad, como seguir estudiando o expresar sus ideas mediante diversas actividades, ya que en lugar de ello deben trabajar. Asimismo, porque tuvieron que salir de su localidad por situaciones de violencia o rechazo, en tanto deben adaptarse a la forma de vida del nuevo lugar. Posiblemente en la escuela se ha omitido su participación en actividades que les permitan expresar sus puntos de vista sobre temas de interés o que les atañen, como puede ser en el diseño del reglamento escolar o dar propuestas para el mejoramiento de su plantel. Puede ser también que la localidad donde viven no disponga de los espacios necesarios para ejercer su libertad de expresión o asociación mediante actividades culturales y de esparcimiento o participar en proyectos que les permitan ser parte de las mejoras de su colonia, barrio o pueblo.
Una desafortunada realidad que puede suceder o no en su contexto es que hay adolescentes que son forzados a casarse mediante matrimonios arreglados por sus familiares. Aunque en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 45 se establezca que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. Como pueden notar, son diversos los desafíos que existen para el ejercicio de las libertades. Por lo tanto, es necesario reconocerlos y luego analizar las posibles alternativas para evitar que esas situaciones les afecten al punto de impedir que ustedes puedan ejercer las libertades. Asimismo, corresponde a las autoridades coordinar esfuerzos para garantizar las condiciones necesarias que eviten la existencia de obstáculos para que las y los adolescentes ejerzan a plenitud las libertades fundamentales. Debido a las situaciones que prevalecen en nuestro contexto, es normal preguntarse por qué aún siguen existiendo estos obstáculos. Ese es el caso de Leoney, quien plantea una pregunta muy importante. Escuchen con atención y traten de encontrar una explicación para la problemática que menciona. O bien, piensen en otras situaciones que ameritan una pregunta similar. Porque si uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una vida libre de violencia y explotación, porque aún sigue habiendo casos sobre el tema. ¿Ustedes qué propondrían para evitar que esos desafíos afecten el ejercicio de las libertades fundamentales? Para complementar la información sobre el tema de la sesión, los invito a escuchar a Luis de la Barreda, quien es doctor en Derecho por la UNAM y fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hola, mi nombre es Luis de la Barreda, tengo mucho gusto en conversar contigo y el tema del que voy a hablarte hoy es un tema de la mayor importancia para los seres humanos, el tema de la libertad. La libertad es el tema más importante de la formación ética. Quien no tiene libertad no puede plantearse opciones éticas. Los seres humanos tenemos libertad a diferencia de los demás seres vivos. Un león no tiene libertad. Un león actúa como está programado biológicamente. Un león se lanza a cazar, aunque son las leonas las que lo hacen realmente. El león la distrae y es la leona la que caza. Los leones se lanzan a cazar a una gacela o a un venado cuando tienen apetito, no porque lo hayan reflexionado previamente, no porque hayan tenido diferentes opciones. Un león no puede decidir, por ejemplo, ser vegano, y nosotros siempre podemos optar por una u otra decisión. Nosotros siempre tenemos opciones de actuación. Esta libertad que tenemos no es una libertad que se dé en el vacío, no es una libertad completa. Yo no puedo decidir, por ejemplo, que esta noche voy a cenar en París porque no tengo para el pasaje del avión y además tengo obligaciones laborales aquí, pero puedo optar entre probar una droga o no probarla. Puedo optar entre tener relaciones sexuales o no tenerlas, y en caso de tenerlas, si las tengo con un preservativo para evitar un embarazo no deseado o no hacerlo. Y todas estas opciones van a influir en nuestra vida, en nuestro proyecto de vida. Los seres humanos siempre podemos entonces elegir cosas que nos perjudiquen o cosas que nos beneficien, cosas que sean buenas para nosotros. Por eso hay que entender que la libertad implica responsabilidad. Somos responsables de lo que hacemos. No es cierto lo que a veces se escucha de que estamos predeterminados por circunstancias sociales o genéticamente. Sí, estas circunstancias nos condicionan de alguna manera, pero no nos determinan. No somos títeres de una circunstancia social ni de nuestros genes. Esa es la dimensión ética de la libertad. La libertad también tiene una dimensión jurídica. Los ordenamientos jurídicos en las sociedades democráticas nos dan libertad para actuar, para expresarnos, para asociarnos, para elegir en el momento que haya que hacerlo nuestro trabajo o nuestra profesión, para decidir por quién votamos, para decidir nuestra participación social.
Y esas libertades podemos defenderlas con la ley en la mano. Cuando alguien quiere coartarlas, podemos acudir a las autoridades, podemos acudir a nuestro alcalde, podemos acudir a una comisión de derechos humanos, podemos llamar al número de la policía para decir se está coartando nuestra libertad y queremos que esa libertad sea respetada, y las autoridades están obligadas a acudir en nuestro auxilio para proteger nuestra libertad. El tema de la libertad es de la mayor importancia. La libertad no significa que tú hagas lo que se te antoje sin escuchar a nadie. Muchas veces tus padres o tus maestros no estarán de acuerdo con tus puntos de vista y hay que escucharlos. Los padres y los maestros quieren lo mejor para ti, lo que no significa que tengan derecho a imponerte una manera de vivir o imponerte un proyecto de vida. Pero es bueno que los escuches, que atiendas sus argumentos y que tú aprendas a defender tus puntos de vista también con argumentos, y que con base en la reflexión cuidadosa de lo que te conviene y de lo que no te conviene, tomes tus decisiones en todos los aspectos. Por ejemplo, tú puedes optar por comida que te va a ser beneficiosa, porque es comida que te va a ayudar en tu salud, o por comida que te puede llevar a situaciones indeseables de obesidad. Tú puedes optar por estudiar para aprobar tus asignaturas o no estudiar, lo cual te va a llevar a ser reprobado. En fin, en cualquier aspecto de tu vida va a estar presente la libertad, es decir, el optar por un camino o por otro. Y eso hace que la vida sea muy interesante, muy apasionante, pero también que tengamos a veces retos muy difíciles. Bien, sobre el tema habría mucho que decir, pero por lo pronto vamos a dejarlo aquí. Ha sido un gusto conversar contigo. Repito, mi nombre es Luis de la Barreda y nos veremos en una próxima ocasión. Como escucharon, Luis de la Barreda destacó en qué consiste la libertad y cómo ésta nos faculta para tomar decisiones. La libertad consta de la dimensión ética y la dimensión jurídica. Estas dimensiones de la libertad permiten enfrentar los desafíos que se presentan en su entorno, ya que la libertad permite elegir, es decir, tomar decisiones basadas en el respeto hacia los demás. Asimismo, pueden aplicar la dimensión jurídica de la libertad apoyándose en las leyes o bien recurrir a instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras más. Estamos por concluir esta sesión, por lo que ha llegado el momento de recapitular lo aprendido. Recordamos qué son las libertades fundamentales y cuáles son. Mencionamos algunos de los desafíos que existen en el país para ejercer las libertades. Por tal razón, ustedes anotaron diversas propuestas que favorecen el ejercicio de las libertades fundamentales. Para que puedan ampliar sus conocimientos y nutrir sus reflexiones, pueden explorar las páginas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la UNICEF, para conocer qué otras acciones se pueden aplicar en su contexto que favorezcan el ejercicio de las libertades fundamentales.